Seguimos, amigas y amigos, en Círculo Virtuoso y ya se encuentra Ricardo Selvaggio Saldarriaga, autor de Un Nuevo Poder, el libro que consta pues con más de 500 páginas y dentro de sus páginas aborda aspectos tan relevantes de la gobernanza de nuestro país como a salir de este sistema perverso que no nos permite salir de un país subdesarrollado. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué novedades? ¿Cómo vamos? Estuviste ausente, te hemos extrañado en la semana pasada. Muchas gracias. Yo también he extrañado estar frente a las cámaras de tu prestigioso programa, porque tú sabes que yo vivo de un trabajo, yo soy gerente de una empresa que da servicios de perforación y de estudios geotécnicos a diferentes empresas del sector hidroeléctrico, agroexportador, y a veces tengo que viajar por razones propias del trabajo, pero digamos son circunstancias. Efectivamente. Ahora, lo que ocurre pues en nuestro país cada día genera más preocupación, cada día hay más inestabilidad. Los empresarios también andan preocupados porque sus rentabilidades de este 2019 parece que van a disminuir significativamente para ellos. La economía, los gurús de la economía dicen que efectivamente va a haber un bajón fuerte en los próximos meses. Si seguimos así, la cosa no nos va a ir bien, Ricardo. ¿Cuál es tu comentario? No, bueno, definitivamente nos está ya afectando el bolsillo, ¿no? A todos. Pero yo creo de que no exageremos ni tampoco minimicemos las cosas. Para empezar, creo yo que es importante que sepamos que la economía de los países primarios de América Latina dependen de los precios internacionales de las materias primas. Ese es el mejor presidente que tenemos. O sea, vamos a ser claritos, ¿no? El Perú particularmente depende de dos precios, del cobre y del oro. En este momento el oro ha subido. Ha subido el valor, ¿no? Ha subido el oro, entonces la economía mejora. Y también mejora la minería informal. Sí, pues. ¿Y quién está detrás de la minería informal? Los formales. Los mismos formales arman toda esta trampa, ¿no? Entonces, creo yo de que definitivamente nosotros como sociedad humana trabajadora, sociedad humana que tiene una historia, digamos, rica, y sobre todo tiene un futuro muy promisorio porque somos la región más joven del mundo. Eso se llama, digamos, el dividendo demográfico en el cual Asia se sustentó para ser quien es hoy, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? El dividendo demográfico es la población de 18 a 65 años, que es la población en edad laboral. Y los más jóvenes es la edad que uno está más productivo. Por cierto. Y no la estamos aprovechando, esa ventaja demográfica transitoria, porque llegas a un momento en que después tu población se hace vieja. Efectivamente. Entonces son 40 años que vamos a tener esta ventaja, pero si no educamos, si no nutrimos ni preñamos de educación, de cultura a esta población, en especial a la joven, definitivamente vamos a desperdiciar eso y vamos a seguir exportando piedras y lechugas baratas. Eso, ¿no? Ese es un poco el tema. Ahora, el ruido político y los conflictos en realidad afectan, sí es cierto que afectan. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos un poco víctimas del bajo nivel de calificación de la sociedad y de las fuerzas laborales, porque definitivamente la educación, la falta de educación es premeditada para que no veamos lo que tenemos que ver, para no pensar. Entonces, la información que sale en los medios normalmente es sesgada y es interesada porque los dueños de los medios son grupos económicos que están chocando con su bolsillo. Claro. Y como el Perú ha sido una fuente de riqueza ilegítima de las élites dominantes, ¿no? Entonces ahora, el boom de esos años, que están pasando cosas, que dentro de todo lo malo que hay, existen algunas cosas buenas que también hay que mencionar. Por ejemplo, yo te decía, les he dicho en varias oportunidades que un país africano muy pobre, hace 25 años, hoy día está camino al desarrollo porque modificó su modelo de explotación de sus diamantes. Igual que ha hecho Bolivia, ¿no? Entonces, en el Perú, del 100% de la utilidad declarada, que no es igual a la utilidad real, porque todas las multinacionales, la mayoría de multinacionales
trata de evadir y eludir, pues, ¿no? Porque es difícil que tú puedas saber exactamente cuánto mineral ha llevado. Hay una serie, aparte, por ejemplo, hacen una trampa con la depreciación acelerada, ¿no? Ah, bueno, y que eso, que hay toda una normativa en eso, ¿no? Pero no hay control, pues, porque todo es parte de lo mismo, ¿no? Todo es parte de la misma mafia, ¿no? De esas costumbres que hablabas antes con tu invitado que has tenido en la primera media hora. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos, digamos, viendo de que nos dicen que la democracia, la Constitución, se preocupan de la Constitución, hoy día se preocupan de la Constitución. Todos estos políticos, todos estos son empleados asalariados del poder económico, ¿no? Esas opiniones son gratis, por si acaso, ¿no? Sí. Yo digo, ¿quiénes son los primeros que violan la Constitución? Bueno, los que están en el poder. Exacto, porque la Constitución no dice que robes. Dice la Constitución, a ver, enséñame, no dice que robes. No dice. ¿Y por qué robas? Entonces estás violando la Constitución, ¿verdad? Entonces, ¿de qué Constitución habla? Si la violan todos los días. Claro. La Constitución dice en su primer artículo algo así, que la persona humana es el objetivo supremo. El fin supremo, ¿no? ¿Verdad? Claro, efectivamente. Entonces, ¿y de qué fin supremo hablamos? Letra muerta, pues. Pero claro, entonces hablan tonterías, ¿no? Claro. Porque claro, están defendiendo a su patrón. Entonces, ¿qué pasa? Acá el tema es que nosotros sepamos de manera clara y contundente que tenemos que saber cuál es el virus que contamina nuestros procesos políticos, sociales, económicos, educativos, y se llama el poder concentrado en pocas manos. Terrible, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer cambios y hacer un cambio transformador de las estructuras de manera integral, pero teniendo en cuenta el diagnóstico. Es como que usted va al médico y tiene un mal, digamos, delicado, una situación serio, grave, ¿no? Entonces, pues, usted tiene que someterse a un diagnóstico, a un examen riguroso, acá, exámenes allá, hasta que al final llega a tu diagnóstico y dice, señora, usted tiene diabetes. Su tratamiento no tiene cura, pero usted puede vivir hasta cuando quiera, si es que se cuida y hace esto. Si es que se disciplina en el trato. Entonces, la intención del gobierno de hacer cambios va en buena dirección, pero es insuficiente, porque vamos a cambiar de ladrones, vamos a cambiar de delincuentes, porque ya adelantamos un año. Yo creo que cada día con estos señores en el poder es un día perdido. Ya hemos perdido 200 años, ya cerca 196 años hemos perdido. Ya no perdamos más tiempo. Ya nos hicieron muchísimos años. Entonces, vamos a cambiar los apristas por otros apristas, los fujimoristas por otros fujimoristas. Es un escambio. Terrible, Ricardo. En todo caso, a ver, yo estuve revisando un poquito el ejemplar que me obsequiaste, Ricardo, entonces, viendo un poquito en el capítulo 10 que le mencionas, bueno, en la cuarta parte, página 338, hablas de la innovadora, porque lo titulas así o lo subtitula, ¿no? Innovadora reorganización y reestructuración política, precisamente lo que estás hablando, pero hay toda una valla alta, una reestructuración política, una innovadora reorganización implica todo un cambio de mentalidad, Ricardo, que no va a ser tan sencillo. No, primero tienes que cambiar el poder para poder cambiar la educación. Y el cambio de mentalidad es un proceso de una generación, no es inmediata, es imposible, ¿no? Claro. Tú no vas a convertir a Jorge del Castillo pues, en la Madre Teresa de Calcuta, pues, no es imposible, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, el país y todas sus estructuras y todo su aparato estatal no funciona. No funciona. Por decirlo menos, ¿no? Para no decir que hay corrupción, además, ¿no? Y saqueo. Entonces, si eso no funciona, no podemos hacer nosotros una transformación parcial. Tenemos que hacer una transformación desde la cabeza, desde el primer cabello hasta la última uñita, ¿no? Todo tiene que cambiarse en este país, ¿no? Todo. Claro. Porque nada funciona, nada sirve. Sí, pues. ¿No? Esa es la verdad. Claro. Excepto la corrupción impune. Eso sí funciona, siempre ha funcionado. Entonces, yo propongo una innovadora sistema político que esté basado en un cambio transformador desde la cabeza. Y creo que el país, yo estoy proponiendo un Consejo de Estado. Justamente ¿Qué cosa es un Consejo de Estado? Yo propongo un Consejo de Estado integrado por el presidente de la República, el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Poder Electoral,
el presidente del Tribunal Constitucional, o sea, el presidente o el jefe del órgano de planificación, que tiene que haber, que tiene que tener un peso, y además por un delegado de los diplomáticos, para que este consejo tenga una visión también global, ¿no? Ahora, esos presidentes no son de la forma como llegan hoy al poder, ¿no? Sino el acceso al poder es distinto, porque todas las personas que llegan al poder vía voto o vía meritocracia, por su cargo, o el poder técnico, se llega a través de un concurso público, según mi propuesta. Y por el voto se llega a través de las comunidades organizadas de la sociedad civil que internamente van a hacer una elección entre los mejores que reúnan requisitos rigurosos en materia académica, experiencia en gestión, moral, mental, para que verdaderamente nos gobierne lo mejor en nosotros mismos. Ese es un poco, digamos, el tema. Entonces, este Consejo de Estado, ¿de qué se va a encargar? Se encargaría de chequear los objetivos versus los resultados. Este Consejo de Estado, perdón, ¿lo consideras dentro de cuál de los poderes? ¿El Poder Ejecutivo? No, es un Consejo independiente de Estado autónomo. Claro, es un Consejo de Estado autónomo. Es como una especie de Consejo de Ancianos, vamos a decir, en las tribus, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Dice, por ejemplo, nosotros tenemos un objetivo humano, que es generar y promover el Estado. El Estado promueve y también genera empleo, 300.000 empleos nuevos cada año. Entonces, una meta. Si la inversión privada genera el 70% de esta meta, para que todos los jóvenes que cumplen 18 tengan empleo, entonces el Estado tiene que completar ese 30%, de manera mancomunada, para que cada joven que cumple 18 tenga su trabajo. Qué importante. ¿No? Ese es un objetivo de cumplimiento forzoso. Claro. No es que vamos a ver ahora no hay objetivo, el objetivo es el que se me ocurre, el que me da la gana, yo soy el ministro y hago lo que quiero, si quiero que creo empleo, si no, no, y al final pasan por agua caliente y seguimos cada vez peor, ¿no? Bueno, pero sigamos ahora, con las cosas buenas. Claro, ahora hay alguien que ha comentado que ha revisado tu libro y efectivamente su preocupación va en el sentido de que dice que efectivamente nadie tenemos la receta para hacer el cambio en el poder legislativo. Ricardo Selvallo ha escrito una propuesta muy interesante que si se aplicaría parece que la gobernanza mejoraría, pero el Parlamento con un 12-13% de aprobación con lo que has abordado en tu libro, como que no les convence que harían ese cambio en el Parlamento, en lo que es hablar, en lo que es legislar, en lo que es tener la aprobación también del pueblo, que ¿A qué te refieres exactamente? Cada congresista es representante de un departamento. No, representante no. Acá hay un... Lo que queremos es que eso se dé. ¿Cómo se daría, Ricardo? Ok, vamos a aclararlo. Es importante aclarar las cosas. Mira, ve. Esto es democracia de participación. Participativa, claro. De colaboración, de cooperación. En la historia de la humanidad estamos viviendo una etapa de cooperación como nunca antes en la historia. Y mi propuesta sintoniza ese viento de cooperación en el mundo, ¿no? Lo que está pasando con el cambio climático, que hay un panel intergubernamental de científicos de todo el mundo. Bueno, esa es una muestra, la mayor muestra quizá, de que el mundo es un mundo que tiene una dependencia mutua, entonces todos tenemos que cooperar, todos dependemos de todos. Así es. Entonces, el Parlamento que yo propongo es 23% de todas las comunidades profesionales que tengan, todas las instituciones que tengan más de 20 años de vida en un país, al servicio del país, para que tengan legitimidad. 33% de lo que es la inversión, pequeña, mediana y grande, y lo otro a laborales y sociales. Entonces, pongamos un ejemplo, una institución, digamos los jubilados. Los jubilados en democracia interna eligen un delegado para el Parlamento y un delegado para cada directorio que yo estoy proponiendo. ¿Ok? Correcto. Este delegado se elige entre los mejores jubilados que tengan requisitos muy estrictos. Mejor perfil. Profesionales, experiencia en gestión, decencia, que nunca han ido a la cárcel, que no fume droga, estrictos. Correcto. ¿Ya?
Y otro requisito es que no han trabajado nunca antes en el Estado de cualquier manera. Ni ascensorista, no. Tenemos que oxigenar de aires frescos en sociedad civil, por favor. Ahora, lo cierto, Ricardo, es que hay personas que son bastante recalcitrantes, ciudadanos que consideran de que ese cambio implica un aprender de cero todo. No, ¿por qué aprender? ¿Qué respuesta le damos a ellos? No hay, acá. Ya. Mira, ve, la única forma de desarrollarse en un país es hacer una revolución educativa en cada mente, una revolución ética y una revolución tecnológica. No hay otra forma. Y para que eso suceda, necesitamos la sociedad manejar la política, porque la política maneja la educación, ¿no es cierto? Entonces, claro, si no cambiamos la política, vamos a seguir igual. Vamos a seguir igualito, no va a pasar nada, ¿no? Y si quieren ponen 5% a la educación, si quieren ponen 6%, hacen lo que mejor les parezca, pues. No les conviene que la gente se eduque. Hasta con criterios equivocados a veces, pues. No, claro. Entonces esa institución de jubilados, así como todas las demás, internamente debaten la agenda que va a haber en el Parlamento. Sí, pues. Cada semana, por ejemplo. Claro. Dicen, bueno, vamos a discutir el tema de la seguridad alimentaria. Por ejemplo, y se establecen estrategias, y se establecen políticas, y se establecen, después de debatir, de dialogar internamente, imagínate, cada decisión va a estar democratizada. Tú puedes ser jubilado, estás en Singapur o estás en Tacna, y por acá debates, participas y al final votas. Votamos. Así es. En la inversión en el campo, 3% o 4%, entonces, ¿qué dice la mayoría? 4%. Muy bien, 4%. Correcto. Entonces vas al Parlamento el viernes o el sábado o el día que sea. Entonces el delegado de los jubilados dice: por mandato expreso de mi institución, votamos porque sea de 3.5%, por tal y tal y tal razón, porque todo tiene un sustento, ¿verdad? Por cierto, así es. Entonces, claro, igualmente son los economistas, los ingenieros, los médicos, los pequeños empresarios, los grandes empresarios, todos. Entonces las grandes decisiones, los grandes lineamientos estratégicos del futuro van a salir del Parlamento. Por cierto, así es. Porque somos los dueños del poder soberano, pues, ¿no? Así es. ¿Cuál es la diferencia con ahora? Los grandes lineamientos, ¿de dónde salen? Debajo de la mesa, ¿no? Sí, pues. Entonces acá no, pues, es transparente, ¿no? La transparencia entonces, es lo que hay de prioridad. El Parlamento va a ser el primer poder, como lo es en Europa Occidental, que es una democracia más transparente, ¿no? Ahí no hay gallos y medianoche, ahí todo es claro y transparente. Es lo que se debe priorizar, ¿no? Entonces, ese es el primer poder. Perfecto. ¿Ya? Ahora, vamos a decir, se establecen los objetivos. ¿Qué cosa es la primera escala al desarrollo? Son dos cosas. Primero, hay que diseñar y edificar un orden político interno, legítimo, compacto y decente. Qué importante. Y segundo, una visión estratégica de largo plazo, producto de un acuerdo. La primera escala es un acuerdo para estas dos cosas. Bueno, la primera cosa, que es el orden político, yo estoy proponiendo, en ese contexto, yo estoy proponiendo esto. Perfecto. Que la pongo al centro del debate para que se debate, se enriquezca, se mejore, que se cambie. Sí, muy bien, qué importante. Ricardo, se nos agotó el tiempo, pero no puedo dejar de pasar. Hay un amigo televidente que pide tu opinión y tu apreciación referente a la coyuntura, precisamente porque ha visto tus entrevistas y consideran de que efectivamente tú has dado acertados, digamos, consejos, pero como bien dices, se pone en debate. Y hemos coincidido también que la cultura tributaria en nuestro país está terrible. Estábamos en 70 y ahora estamos en 73% de nivel de digamos, la informalidad que no tiene solución, digamos. Entonces le llevan al ejemplo, en este caso, donde parecía que había un horizonte de alguna manera a un distrito limeño como La Victoria, con la primera autoridad de él, el señor Forsyth, ¿no? Que es también, bueno, ha sido un futbolista muy destacado. Entonces el comentario surge en el sentido de que se dio todo, se afiataron toda la parte normativa por parte de la municipalidad para que todos tributen de alguna manera, aunque sea con un sol, pero contribuyan o aporten o en todo caso paguen sus impuestos correspondientes. Pero desde el Parlamento surge una alternativa que prácticamente bota por tierra la alternativa planteada por la municipalidad.
donde le dice, bueno, efectivamente, lo que pasa es que todas las calles constitucionalmente son libres, la calle no tiene dueño, la calle es libre de todo, por lo tanto ustedes, no son los molienteros, ¿no? Si ustedes no quieren pagar sus impuestos, tomen las calles, ahí vendan sus productos y ahí nadie tiene que fastidiarle. Entonces aquí estamos en un enfrentamiento de una autoridad edil que prácticamente representa lo que es el poder ejecutivo, ¿no? Los poderes ejecutivos vecinales. Y frente a una, no sé si hay un lobismo de por medio, porque se habla de que es de alguna manera el representante que defiende a los emolienteros, pero no lo defiende para bien, sino de alguna manera lo defiende para mal o para hacer el mal, porque finalmente no pagar sus impuestos no es hacer bien, no es hacer patria. Entonces piden tu apreciación, ¿cuál es lo que debe predominar en este escenario donde hay un conflicto entre una comuna, una municipalidad, un representante que prácticamente le están tirando por la borda todo lo que han avanzado en materia de formalidad? Y si esto lo llevamos, lo replicamos en todo el país, entonces si seguimos este ejemplo donde finalmente es el Parlamento quien tira por la borda todo lo que legislan las municipalidades, nunca vamos a formalizarnos. Y tú hablas mucho de la formalidad, de la transparencia. ¿Cuál es tu apreciación, Ricardo? Bueno, todos los grandes problemas como este se solucionan cuando hay acuerdos. Correcto. Cuando el molientero tiene voz y voto para que pueda defenderse. Igualmente el grande, el mediano, el pequeño, claro, como eso no es así, surgen estos problemas. El molientero no tiene voz y voto, no tiene ni representación y también tiene que vivir. Al molientero le dices que pague impuestos, te va a decir no. No, claro, pero fíjate tú. A ver. ¿Cuál es el principal problema? Es que no existe suficiente trabajo, la gente tiene que vivir de algo, sí, ¿correcto? Pues, o sea, y si no vende moliente se va a poner a vender droga o va a poner a saltar en las calles. Ese es el costo de los que no tenga trabajo. Correcto. Tampoco lo justifico, ¿eh? Simplemente estoy intentando una explicación. Ya. Pero ¿qué pasa? Cuando el costo de formalizarse es mayor que el ingreso que genera esta formalización, entonces todo el mundo se informaliza. Pues. Desincentiva más bien. Claro. Mira, yo soy un turcómano, me gusta el baño turco. Yo voy los domingos a un baño turco. Hace años iba a un baño turco que queda por Santa Anita, por donde trabajo. Mira, ¿no? Entonces, siempre uno conversa, conoce gente. Claro, ¿no? Y uno de ellos era un chatarrero. Mira. Chatarrero. Ahí en el baño turco. Entonces, uno siempre es curioso, ¿no? Sí, pues. Cuéntame, ¿cómo es tu negocio? ¿Cómo va? ¿Cómo es que te va? Correcto. Entonces, me decía, voy a formalizar, porque me está yendo bien. Qué bien, le dije. Qué interesante, ¿no? A ver, ojalá te vaya bien, le dije. Sí, te deseo mucha suerte, en fin, qué sé yo. Después de unos meses me dice, me tuve que regresar a la informática. Le digo, ¿por qué? No me conviene, me dice. Tengo que pagar impuestos y no me alcanza para pagar las planillas. ¿Qué hago? Sí, pues sigo en negro. O sea, es un problema real, crudo, sí, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si los emolienteros o los trabajadores informales no tienen voz y voto y tú no le das un estímulo, por ejemplo, los agricultores, los pequeños empresarios, los microempresarios, que son gente que necesita trabajar y no tiene apoyo del Estado en ningún tipo. Pero si tú le dices, mira, yo te voy a dar a ese molientero, por ejemplo, te voy a ayudar, ¿ya? Claro. Se me ocurre ahorita, ¿ya? Te voy a poner una marca, ¿ya? Y te voy a dar mercado. Le vas a vender emoliente a todos los comedores, pero me tienes que pagar IGB. Sí. Entonces, soluciona, pero el Parlamento, pues, tenemos un establo ahí, eso no es Parlamento, pues, ¿no? Porque con el respeto a los animales que tenemos en los establos, ¿no? Terrible, sí. Porque lo único que hacen es, ¿cómo han exonerado a LAN? LAN. Imagínate. Bueno, ahora es LATAM, pero cuando era LAN, exoneraron. ¿Por qué? Porque los vuelos de Nueva York, Lima, Santiago, los pasajeros que bajaban en Lima tienen que tributar en el Perú, pues. Pero sí, no, pues, todos tributan en Santiago. Una cosa de esas pasó. Y efectivamente. Las mineras, muchas mineras están exoneradas de impuestos. Varias mineras. Y el emolientero. El emolientero, sí, pues es el que va a cargar con todo el peso, pues, efectivamente. Claro, ese es el tema. El que no tiene padrino en este país no se bautiza. Terrible. Y eso hay que erradicarlo. Claro. Ricardo, te agradezco muchísimo por estar en Círculo Virtuoso, esperando atenderte nuevamente el próximo lunes. Gracias. Muy bien, amigas y amigos, se nos agotó el tiempo, nos pasamos unos minutos, perdón producción, nos vamos y nos vemos en la próxima edición.